Hola, soy Brígido Cabrera y hoy estaré tratando un tema que es relacionado justamente con el tiempo en que estamos viviendo, o sea, la Semana Santa. Yo me he puesto a meditar sobre algo que se hace generalmente en Semana Santa y es lo que le llaman el sermón de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y dije, ¿por qué razón no tomo yo la oportunidad de justamente hablar de una palabra por día durante la semana? Después de todo, esta es una semana que le he llamado la Semana Mayor. Así que trataré de cada día durante esta semana llevarle un saludo con alguna de las palabras. Hoy yo quiero tomar el tiempo para hablar de la primera palabra de Jesús en la cruz y es sobre el perdón. Cuando nosotros hablamos del perdón, tenemos que entender que por más de 2000 años el pueblo cristiano ha venido hablando de la importancia del perdón y de los beneficios que recibe una persona cuando perdona y los beneficios también que recibe aquella persona que ha sido perdonada. A todos nos gusta cuando hemos cometido algún error que se nos perdone. Muchas veces estamos conscientes de que nos juzgan por la verdad y aún negamos la veracidad de nuestros hechos con tal de conseguir que se nos perdone por algo que realmente hemos cometido, pero siempre buscamos el perdón. El hijo ha ofendido a su padre, esperando que le perdone para volver a su casa y seguir perteneciendo a la familia. Así que el hijo quiere un perdón. El esposo o la esposa que de alguna manera se han ofendido y se han separado, tanto el uno como el otro anda buscando en ocasiones que se le perdone porque quiere recibir el beneficio del perdón. El novio o la novia que se han peleado por alguna razón muchas veces sencilla. Qué bien se siente cuando se aplica el perdón y hay una reconciliación entre ambos y tratan de continuar el capítulo que habían dejado atrás. El perdón es algo que nosotros tenemos que practicar. El presidente de los Estados Unidos es una persona clave cuando se trata de muerte a un convicto que está condenado a cadena perpetua o que está condenado a la pena de muerte. Bill Clinton fue criticado porque Bill Clinton fue criticado en los últimos días de su gobierno. Perdonó a un convicto que estaba para cadena perpetua y resultó que era un familiar. Quisieron hacerle juicio, pero él tenía el derecho de hacerlo porque él era el presidente de los Estados Unidos. El caso que también sonó un tiempo atrás es el de Timothy McVeigh. Es el mismo y el presidente abogó por él y se le perdonó la vida por un mes. Iba a morir, pero se le alargó la vida por un mes. Un mes aparentemente no es gran cosa, pero cuando la vida de uno depende de un mes, ya uno sabe que tiene suficiente tiempo para perdonar, para llamar a reconciliación y para hacer algunas cosas, porque sabe que dentro de un mes morirá. Eso es justamente lo que se busca. Se busca siempre un perdón. Hasta pocos años atrás, los profesionales de la salud se han puesto de acuerdo y han hablado de la importancia del perdón. Algo que los cristianos venimos hablando de eso por ya 2000 años. Sin embargo, ahora la ciencia de la salud ha dicho que es importante aprender a perdonar para sanar incluso muchas enfermedades. Hubo un tiempo de una persecución férrea para la iglesia del Señor
Y aquellos indefensos cristianos, cuando eran apedreados o eran llevados ante las fieras o eran encendidos en fuego como antorchas en el circo romano, solamente pedían una cosa, y era que Dios tuviera misericordia de aquellos que los apedraban o que los quemaban, porque creyeron en el perdón que Cristo Jesús había ofrecido y aprendieron también la importancia del perdón. Hoy, nada menos, en muchos países que son enemigos del Evangelio, está sucediendo lo mismo. Hay persecuciones, hay cristianos que están siendo muertos por causa del Evangelio, simplemente por no pertenecer a la misma religión que los demás profesan. Sin embargo, los cristianos hemos aprendido a perdonar. El Papa de Roma, por ejemplo, ha tenido que pedir perdón a las Américas cuando se cumplieron los 500 años del descubrimiento de América. Tuvo que pedir perdón porque en nombre de la conquista y en nombre de la corona se cometieron muchas atrocidades, creyendo que se hacía bien, creyendo que se cristianizaba con la espada. Acabaron con toda una generación de indígenas o nativos que eran justamente los dueños de la tierra. De igual manera, el Papa pide perdón a los judíos, y por primera vez un Papa va a tierra judía y es recibido con todos los honores de un monarca, porque ha entendido que hay una herida que curar con el pueblo de Israel, ya que por mucho tiempo la Iglesia Católica enseñó que los judíos fueron los que mataron a Jesucristo. Ahora lo vemos pidiendo perdón a los judíos. No nos quedemos allí y vamos un poco más para adelante y veremos que no solamente se está pidiendo perdón por los judíos, no solo están pidiendo perdón por la masacre hecha en nombre de la religión, sino que en las últimas décadas se ha destapado la caja de sorpresa que había dentro de la Santa Sede y dentro de muchas de las catedrales y dentro de muchos de los sínodos, y es sobre el abuso infantil, el abuso contra niños, que se ha destapado y han habido diócesis enteras que han tenido que pagar millones de dólares en compensación a aquellos que han sido ofendidos. ¿Se arreglará la situación con $1 millón? No se arregla, la herida queda allí, pero por lo menos el que ofendió reconoce que su ofensa fue muy cara y que no debe de hacerlo otra vez. Rogamos a Dios que así suceda y que se pare todo esto. ¿Cuántos no son los escenarios que vemos hoy día con los cuales necesitamos pedir perdón? Los escenarios que vemos hoy día para pedir perdón, heridas que están abiertas y que sabemos que necesitamos pedir perdón para que esas heridas sean curadas. Sin embargo, la gente ignora el poder del perdón. Jesús fue condenado por una multitud frenética que pedía que lo crucificaran y que lo crucificaran. Pero Jesús, en agonía, después de haber sufrido el castigo romano y la burla de su propio pueblo judío, se somete al castigo de los verdugos y prefiere morir en la cruz, como para mostrar al mundo su ceguera espiritual. Justifica así la palabra del profeta Isaías cuando decía: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, verso 7 y verso 8. ¿Qué más lejos puede estar un pueblo cuando a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno? Un pueblo donde se condena al inocente y a los delincuentes se le deja andar públicamente y ocupando los lugares altos
en los gobiernos. ¿Qué más pecado puede ser? Un pueblo que se ha hecho siervo del dinero y que con tal de tener más, son capaces de destruir, si fuese posible, a la nación entera. No hay pudor, no hay consecuencias para los malos hechos y cada quien hace lo que mejor le parece. Si tiene cómo pagar a los jueces para salir libre de sus malos actos, hacen y deshacen y nadie le pide juicio. Pero Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen porque con los malos actos destruyen el futuro de las naciones, comprometen la heredad de sus hijos y al mismo tiempo enseñan con sus acciones a la generación presente que a nadie los puede castigar, aunque todos los acusan. Y la generación futura le están enseñando valores equivocados de lo que es la justicia y la sana convivencia.